El trabajo social es una de las profesiones históricamente hemos estado más cercanas de las necesidades sociales, ¿no? De las necesidades y de la consecución de los derechos. Somos una de las profesiones que en mayor medida podemos ver la gran desigualdad que hay en esta sociedad, o la primera desigualdad que hay en esta sociedad, que es la desigualdad por el hecho de ser mujer, es decir, la desigualdad que hay entre las mujeres y los hombres. Medida más importante y en la que habría que incidir continuamente, y no me cansaré de decirlo, es en el ámbito judicial. Es decir, el ámbito judicial y el ámbito de la justicia es un ámbito totalmente hostil para las mujeres. Lo primero que tienen que hacer todas las áreas de la intervención social, o todas las titulaciones relacionadas con la intervención social, es introducir en sus currículums de trabajo la perspectiva de género, pero no solo con una asignatura que llamamos de igualdad, que no tengan contenidos con lenguaje sexista, que promocionen a las mujeres, que la bibliografía y las consultas y los materiales que se utilizan pues sea equilibrado entre mujeres y hombres, y por supuesto que tengan una visión conjunta de las necesidades específicas que tienen las mujeres y los hombres, que no son las mismas, y que eso es lo que se llama tener un enfoque desde la perspectiva de género, ver qué necesidades tienen unas y qué necesidades tienen otras, y en qué concuerdan y en qué no, y por lo tanto qué tenemos que hacer para romper ese desequilibrio, ¿no?